Ciencia y caridad, una de las obras emblemáticas de la colección del Museo Picasso de Barcelona, se restauró en 2017 en el marco de un ambicioso proyecto. La pintura tenía alteraciones muy visibles, por lo que la intervención llevada a cabo recuperó la estabilidad, además de mejorar sus condiciones de presentación a través de una vitrina climática pasiva. Al mismo tiempo, completamos una investigación en curso, gracias a la cual descubrimos nuevos detalles del proceso creativo de Picasso. Esta obra, que el artista realizó con tan solo 15 años, entre finales de 1896 y principios del 97, representa el último capítulo de la formación académica del joven Pablo en Barcelona. Sin embargo, no podemos considerarla un ejercicio más de su periodo formativo, porque desde el primer momento estuvo destinada a participar en la Exposición General de Bellas Artes de 1897 de Madrid. Aquellos certámenes eran la oportunidad para ir fraguando el futuro académico que deseaba José Ruiz Blasco para su hijo. El año anterior ya había debutado en Barcelona con la pintura Primera Comunión, y pudo ser allí, al ver expuesta la obra de Enrique Paternina, se decantara por un tema de actualidad como era la medicina hospitalaria. Pero no podemos descartar otras influencias. A lo largo de 1896 realizó algunas obras donde representa a las hijas de la caridad, por lo que la iconografía de las religiosas cubiertas con la inconfundible toca de alas le era familiar. Era una materia acorde con el academicismo finisecular, muy difundido a través de las revistas ilustradas y que proliferaba en los ámbitos oficiales. Para satisfacer los planes de su padre, Picasso fue muy ambicioso en la elaboración de su pintura. Eligió un gran formato y dividió armónicamente el espacio a través del clásico trazado por diagonales en cuya confluencia ubicó la taza. También demostró con holgura sus dotes de retratista en la figura del médico, donde representa a su padre con pinceladas segura y precisa. Y se atrevió a mostrar las manos en primer término, manifestando los progresos alcanzados durante el curso académico. En este pequeño cuaderno de dibujo, el joven dejó testimonio de su trabajo e incluso parece anotar el título y las dimensiones de la obra. Acabada la muestra madrileña, la pintura recibió una mención honorífica, galardón que animó a la familia a enviarla a un nuevo certamen, esta vez a Málaga. La tela ya no regresaría al domicilio familiar hasta 1917. Allí se conservó desde entonces hasta que en 1970 Picasso la incluyera en la gran donación que realizó a la ciudad de Barcelona y que permitió el despliegue definitivo de su primer museo monográfico. Conocemos, por tanto, los principales destinos y emplazamientos de Ciencia y Caridad. Nos consta también que ya estaba deteriorada cuando Picasso la donó al museo, pues las fotos tomadas en el domicilio barcelonés la muestran clavada a una pared y sin bastidor, por lo que las zonas periféricas eran las más afectadas, entre ellas la firma. No hay que olvidar tampoco otros factores adversos, como la probabilidad de que el lienzo hubiera sido desmontado y enrollado en más de una ocasión. Tal vez cuando lo trasladó de su estudio para enviarlo a Madrid, o en alguno de los movimientos posteriores. Solo tenemos certeza de que salió enrollado de la casa familiar y que antes de ingresar en las colecciones del museo, a finales de 1970, se llevó a cabo una profunda restauración. Al iniciar la campaña de restauración, la capa pictórica estaba muy inestable y gracias al estudio de las imágenes técnicas se determinó el posible origen del deterioro. Es una estructura pictórica muy irregular. Mientras algunas áreas son finas y flexibles, otras tienen mucho espesor. Esto las hace quebradizas y como consecuencia tienden a fisurarse. De las diferentes técnicas de imagen aplicadas, la radiografía fue la más reveladora. Durante el examen de la capa pictórica, descubrimos que hasta llegar a completar la pintura, el joven había realizado notables cambios de composición. Por lo que respecta a la selección de los colores, se determinaron con los análisis físico-químicos. La microscopía de las secuencias estratigráficas confirmó también cambios de color muy significativos. Aquellas zonas con un considerable espesor de material pictórico eran la consecuencia de la superposición de las capas por los sucesivos ajustes. El joven Picasso utilizó una paleta convencional acorde con la época. Lo peculiar es que fue oscureciendo la escena a medida que progresaba la obra. Además de las pérdidas perimetrales, otras alteraciones a destacar eran las fisuras profundas que recorrían la superficie y la descohesión entre los estratos.
principalmente en las zonas donde tuvo que insistir más. Para su consolidación nos servimos de una pequeña mesa de baja presión. Con la limpieza, eliminamos el barniz alterado, así como restos de cola en superficie y sobre todo los extensos repintes que distorsionaban la visión. Todo de la intervención de 1970. Reemplazados los viejos retoques, se barnizó para recobrar sus matices originales y saturar los colores. El estudio científico es una forma de contribución y reconocimiento al trabajo del artista. Al documentar mejor la pintura, se ha profundizado en el proceso creativo y clasificado las causas de su deterioro. Al mismo tiempo, examinamos una colección de dibujos y pinturas de pequeño formato relacionadas con ciencia y caridad. Algunas ingresaron al museo procedente también de la colección familiar y otras quedaron en Francia en manos del artista y hoy pertenecen a diversas colecciones. Lo que hace relevante este conjunto es que la mayoría de las piezas no son lo que estrictamente entendemos como bocetos. Durante la restauración de la pintura, bajo capas de estuco y repinte, visualizamos por primera vez los vestigios de aquellos momentos del proceso pictórico que Picasso había inmortalizado en paralelo y pequeño formato. Los pentimenti ya no son visibles al quedar cubiertos por las capas siguientes, pero pudimos relacionarlos con las imágenes estratigráficas de la pintura, la radiografía y los pequeños apuntes. Por este motivo, podemos considerar estas obras como pruebas de estado, donde registró las diferentes fases de ejecución a medida que avanzaba su gran pintura. Cada una de ellas alude a variaciones de la misma escena, pero no son solo una idea abandonada por el artista. Ahora sabemos que algunas las llegó a materializar en la tela, aunque después lo corrigiera ocultándolo bajo la capa siguiente. Por ejemplo, el vestido rojo del niño. La imagen radiográfica de Ciencia y Caridad desveló las siguientes rectificaciones. Estos pentimenti que confirmarían las dificultades que tuvo que superar durante su desarrollo y al tiempo la perseverancia del joven para ofrecer su mejor versión, aquella que estuviera a la altura de un concurso nacional y le abriera las puertas a una brillante carrera. Hemos concluido también que en líneas generales el artista mantuvo la composición inicial de los pequeños esbozos a color. Sin embargo, todas las figuras fueron modificadas. Pero además de los ajustes de composición, hay un cambio más sutil que responde a la búsqueda de una atmósfera determinada para acentuar el dramatismo. Al estudiar como un conjunto la obra final y sus estudios, se han esclarecido detalles del proceso creativo como las diversas fases de ejecución y los cambios que se fueron reflejando en la pintura final. Partiendo del dibujo, Picasso fue consolidando su idea inicial con lápiz, tinta, acuarela y óleo, convirtiendo estos pequeños esbozos en auténticas pruebas de estado de las sucesivas etapas creativas hasta concluir en la versión final. Esta pintura muestra todavía las dudas propias de un joven que está a punto de cerrar su etapa de estudiante tutelado para enfrentarse en solitario a la auténtica carrera de artista.